Amén. Bueno, vamos a comenzar una serie, vamos a estar hablando sobre liderazgo. Yo creo que el liderazgo es especial en la iglesia, y la iglesia es un lugar donde no todo el mundo, y eso a veces está equivocado, pero en la iglesia no todo el mundo puede acceder al liderazgo. El liderazgo cristiano tiene ciertas características que son importantes, y es importante que se respeten. Cuando uno no respeta lo que la Biblia dice, cuando uno no respeta lo que la Biblia dice sobre todo el resultado del desastre, sobre cualquier cosa, pero específicamente cuando uno no respeta lo que la Biblia dice sobre el liderazgo, ¿verdad? Sobre cómo nosotros debemos gobernarnos, porque Dios nos ha concedido que nosotros nos gobernemos, pero el Señor ha establecido cómo, porque al final nosotros estamos bajo el gobierno de Dios en primer lugar. Lo que portamos autoridad en la iglesia es una autoridad delegada. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que aún dentro de la congregación hay niveles de autoridad, ¿verdad? Y que aún dentro de la congregación hay algunos de nosotros que hemos sido escogidos para liderarnos. Y que la iglesia funciona mejor cuando nosotros respetamos la manera, el cómo y el quién debe a nosotros liderarnos. Hoy en día eso anda por todos lados. Eso, como dice en inglés, that's all over the place. Tú te encuentras cualquier persona dirigiendo en la iglesia, y si tú eres una persona espiritual y tú eres observador, porque algunas cosas nada más que hay que observarla. Hay gente que tú la sigues por un mes y ya sabes, ¿no? Pero mucho más cuando llevas meses conviviendo con una persona. Hay gente que lidera dentro de la iglesia y que uno dice, ¿quién lo habrá puesto ahí? ¿Ah? Y cuando tú buscas cuál fue el criterio que se buscó para elegirlo, tú muchas veces no encuentras basamento bíblico para poner semejante persona en el liderazgo. El liderazgo en la iglesia es una cosa seria. Amén. Empezando por nosotros los pastores. Eso es importante, es importante. En primer lugar porque un pastor, y a mí no me gusta hablar de mí, pero en este trámite voy a tener que hablar de la figura pastoral, ¿no? Pero el pastor es una persona llamada por Dios. ¿Amén? Yo me puedo, si tú quieres saber en qué consiste mi llamado, yo me puedo sentar contigo, vamos a estar hablando 3 años sobre cómo, qué es el llamado, porque el llamado es una cosa progresiva, no me voy a meter en eso. Pero uno como pastor está llamado a esto, puesto por Dios. Algo así como lo que decía Jeremías. Jeremías decía, hay un fuego en mí, quise sufrir, no pude. Hay otra cosa importante, después vamos a ver ese versículo más adelante. Pero por ejemplo, la Biblia dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Nosotros los pastores tenemos un llamamiento irrevocable, es vitalicio, eterno, no se va. Por eso a veces yo a veces converso con siervos míos a los que quizás ya le llevo alguna experiencia o están en algún momento de duda, y entonces no, porque yo no sé si Dios me está llamando a tal lugar o si Dios quiere que yo me vaya para tal lugar, y yo siempre le digo, acuérdate que tú eres pastor en el universo completo. Tú has sido llamado por Dios y tu pastorado es universal. Como dice una canción, si te vas a Japón, eres pastor. Si te vas a Nueva York, eres pastor. Si te vas a la luna, eres pastor. Y en el Vaticano, eres pastor también. ¿Te das cuenta? Eso es irrevocable. Eso es los pastores a veces tenemos. Por eso yo a veces le digo a mis consiervos cuando batallan con cuestiones de cambio de ministerio o de selección de ministerio, que desarrollan cierto sentimiento de querer saber si es el lugar correcto. Y yo siempre le digo, acuérdate que tú donde quiera que estés vas a ser pastor. Y eso tiene otra verdad. Que donde quiera que uno esté van a haber ovejas. ¿Verdad? Esas dos cosas van juntas. Ahora, el concepto, mire, si usted lo piensa bien, el concepto de iglesia tiene aparejado el concepto de pastor y de iglesia van juntos. Van juntos. No hay iglesia sin pastor, no hay pastor sin iglesia. ¿Se dan cuenta? No hay oveja sin pastor, no hay pastor sin oveja. Esos dos conceptos van juntos. Entonces, un pastor sin oveja puede ser por una cuestión temporal, pero eso casi como que no existe. Si te pones a dar cuenta, hay una contradicción. Yo soy pastor, y tú dices, ¿y yo están ovejas?
Bueno, eso puede pasar, obviamente. Tú puedes estar en un momento de tránsito, otras circunstancias, y por un periodo no tener ovejas. Pero lo que te quiero decir es que el concepto de iglesia y de pastor son un matrimonio. Son como un matrimonio. La Biblia dice que Cristo está casado con su iglesia. Miren, hermano, todos los modelos pastorales que nosotros vemos en Cristo son aplicados en un menor grado, obviamente, porque ninguno de nosotros es Jesucristo. Pero son principios que son aplicables a la relación entre un pastor y una congregación. Son idénticos, son aplicables. Y te puedo decir, por esta experiencia ya que tengo de algunos años, que todo lo que la Biblia habla sobre esa relación pastor-oveja es una verdad increíble y se va validando con los años. Amén. Y se va validando con los años. Por ejemplo, yo les he aplicado a ustedes a veces le he hablado de ese texto que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eso es una realidad en la vida pastoral. Uno como pastor sabe quiénes son sus ovejas, quiénes oyen la voz de uno y lo siguen, y uno sabe quién es de otra cosa menos oveja de uno. Y es parte de la cultura de la iglesia también, pero tú sabes que esa oveja no te oye. O te oye hasta donde le conviene a él, o te oye hasta que sus intereses se ven comprometidos. Pero en un sentido, tú sabes que con esa oveja tú no tienes esa conexión de que tú te puedes sentar y decirle: mira, este es el camino. Y ella lo va a obedecer. Amén. Entonces, es un principio fundamental. Del mismo modo, porque estoy un poco, y vamos a leer ahora el texto, porque aquí nos vamos a estar en este tema unas cuantas semanas. Pero lo contrario es idéntico también. No existe iglesia sin pastor. Hay iglesias que se ufanan de que no tienen pastor, o que despidieron al pastor y que no, nos estamos aquí tomándonos el tiempo. Y yo te voy a decir algo: no hay nada más peligroso, y mis ovejas van a oír esta voz que le estoy diciendo, otros no, pero no hay nada más peligroso que una iglesia por un tiempo prolongado sin pastor. Porque jardín que no se cuida, jardín que empiezan a salirle la cizaña y empiezan a salirle la mala hierba. Y es muy probable que cuando al fin se decidan a traer a un pastor, número uno, van a quererlo gobernar. Van a querer que el pastor haga lo que ellos ya decidieron ahí, ¿verdad? Número uno, eso es lo que va. No se van a querer someter. Y número dos, el pastor va a tener que empezar a chocar con un montón de gente a las que Dios no llamó, que se creen los dueños de la iglesia. Y va a abocarse el pastor en un periodo largo y tedioso de tener que hacer malabares y torcerse como un pretzel para lidiar con aquellos a los cuales Dios no llamó, a los cuales Dios no le va a demandar ninguna responsabilidad jamás por las ovejas ni por la iglesia, y van a estar allí constantemente como una cabra cabeceando contra la autoridad pastoral. Y el pastor se va a tener que revestir de mucha paciencia y de mucha sabiduría, porque a la larga, yo siempre tengo esta premisa. Yo aprendí hace tiempo: yo no lucho por nada que Dios no me haya dado. Y si Dios me lo ha dado, ¿para qué tengo que luchar? Dios pelea por mí. A mí no me gusta que me falten el respeto. Eso no le gusta a nadie. Y no lo permito. Pero yo por lo general no lucho por aquello que Dios no me ha dado. Y si Dios me lo ha dado, Dios me lo va a entregar. En su momento, a su manera. ¿Amén? Pero una iglesia sin pastor no existe. Hace poco yo dije, escúchame, esto me lo dijeron una vez, me gustó muchísimo. Miren, aquello que no tiene cabeza está muerto. Y aquello que tiene dos cabezas es un fenómeno. Es una cosa normal. Amén. Entonces, así es una iglesia. La iglesia o tiene una cabeza, y si no lo tiene, está muerta. Y la iglesia tiene una sola cabeza, y si tiene dos, ya tú te vas a tropezar con un fenómeno, con una anormalidad. ¿Qué es lo que más abunda? Eso es lo que más abunda, porque las iglesias por lo general están poco tiempo sin cabeza, ¿verdad? La iglesia tiene su diseño para
Cuando un pastor sale, pues traerá otros, etc. Pero el problema fundamental que tienen a veces las iglesias son los dragones de dos cabezas. Las dos cabezas creando desorden, desastre, falta de lo que se llama en inglés accountability o supervisión. Fíjense que una cosa interesante, la palabra obispo, ustedes no han visto eso, está en la Biblia, dice: si alguno anhela obispado, ¿qué cosa? Buena obra desea. ¿Tú sabes qué quiere decir obispo? Supervisor. Esa es la traducción griega de la palabra obispo, supervisor. Que es otra manera de llamar al pastor. El pastor es el obispo, el pastor es el supervisor, el sobreveedor, el pastor es el líder de la iglesia. Cuando el pastor no puede supervisar lo que pasa, casi seguro estamos delante de un dragón de dos cabezas, donde hay ciertas cabezas que tienen secuestrado, porque así se llama, áreas de la iglesia que no le competen y donde el pastor debe estar supervisando y saber qué ocurre y aprobando o desaprobando lo que sucede. Y eso abre la puerta, en primer lugar, para una tremenda invasión hacia la autoridad pastoral, una tremenda invasión hacia la autoridad pastoral, pero eso abre la puerta a que precisamente la iglesia funcione por un lado de una manera y por otro lugar tenga un pseudopoder que controla, hace cosas, se reparte, se delega responsabilidades a las que nadie lo mandó, a las que nadie lo eligió y a las que por sobre todas las cosas el pastor no puede supervisar y ver qué se está haciendo, por qué se está haciendo y decir sí y decir no, porque esa es otra cosa. ¿Para qué Dios ha constituido líderes? ¿Para decir que sí nada más? Para eso es el liderazgo. El liderazgo es para que la gente venga y me diga: pastor, yo quiero poner un parque acuático ahí. Y yo tengo que decir: sí, claro. Pastor, yo necesito, independientemente de que podamos reunirnos y decir: bueno, a lo mejor es bueno poner un parque acuático ahí porque vienen una pila de niños, ¿no? ¿Quién sabe? O se recauda fondos. Pero bueno, ustedes entienden lo que yo le digo, ¿no? Por ejemplo, una gente puede venir y decirme: pastor, me hace falta hacer tal cosa. Pero ¿dónde está la supervisión? La supervisión está que uno puede mirar, porque uno tiene esa responsabilidad de decir: no, eso no es prioridad ahora. Esos recursos no deberían usarse en eso. Pero a la gente no le gusta que tú le digas que no. La gente no le gusta aprovecharse de cierta sabiduría y de esa revelación que Dios da a aquello que ha puesto por cabeza de la congregación. Y el liderazgo a veces es para decir que no o para decir que sí. Y el liderazgo es para cuando a veces hay una escena, no sé cuántos han visto la película Invictus, una película genial. Yo la he recomendado aquí otras veces. Invictus es una película biográfica sobre la vida de Nelson Mandela, sobre todo cuando lo liberaron. No sé si ustedes saben la historia de Nelson Mandela, pero rápidamente Nelson Mandela estuvo preso un montón de años en Sudáfrica. Sudáfrica era un país racista que tenía un régimen que se llamaba apartheid, que eran los blancos para allá y los negros para acá. Y siempre estuvo gobernado por blancos. Cuando a Mandela lo liberan, ocurre una cosa casi única en la historia de la humanidad. Y es que por fin liberan y hacen elecciones mixtas donde participan todos. Y guess what? Mandela sale de la cárcel a la presidencia. Y Mandela se convierte prácticamente de la noche a la mañana en el presidente de un país racista, de un país que todo lo controlaban los blancos, de un país donde toda la economía, el ejército, la policía, todo estaba en manos de los... Pero hay una escena importante, para no... Tú dirás: a mí no me interesa la película o la escena. Hay una escena donde la asamblea, Mandela no estaba presente, pero la asamblea estaba discutiendo si le quitaban el nombre al equipo deportivo de los blancos, el equipo de fútbol rugby. Si le quitaban el nombre al equipo deportivo, tomaban ellos el control del equipo y le ponían ellos el nombre de ellos. Uno que ellos querían inventarle, era un equipo histórico que se llama todavía los Springboks.
un equipo importante. A Mandela le dicen eso, él está en el gabinete y él sale para allá. Cuando Mandela llega, toda la gente unánimemente había votado a favor de quitarle el nombre al equipo de los blancos. Y entonces Mandela llega, se para y dice que, hermano, yo sé que ustedes han hecho una votación ahora y estoy consciente de que la votación fue unánime, pero ustedes han hecho esa votación con insuficiente información. Y entonces pasa a decirle, si nosotros le quitamos el nombre, le quitamos el equipo, le quitamos algo que ellos atesoran, nos vamos a convertir en lo que ellos dicen que nosotros nos vamos a convertir. Pero además eso va a traer una serie de problemas, va a crear división y nosotros estamos buscando la unidad, porque ya este país de blanco y negro se acabó, ahora este país de rainbow, de todos los colores, etcétera, etcétera. Y entonces dice esta frase: ustedes me eligieron para ser su líder, pues déjenme dirigirlos ahora. Le dice, you elect me to be your leader, so let me lead you now. Porque hay gente que te elige, pero ellos te eligieron para que tú te, yes man, yes. ¿Qué tú quieres hacer? Sí. ¿Qué? No. Pasarle para arriba, sí, cómo no. ¿Quieres que me acueste para que me pase mejor? No, ¿verdad? No. Uno elige los líderes en la iglesia de Dios para que los líderes lo dirijan en todas las esferas, porque la iglesia es un organismo único. La iglesia no tiene compartimentación, eso no existe, porque hay lugares, nosotros, eso es otro error, nosotros aquí, en este país, tenemos la bendición de que aquí la iglesia funciona con apoyo, con beneplácito del gobierno. ¿Está bien? Eso lo que quiere decir es que ellos aceptan como nosotros somos, ¿verdad? Como gobierno, nos aceptan y no son hostiles a nosotros y nos dan ciertas categorías, nos dan ciertas estatus legales, etc. Pero eso es aquí. Esa no es la norma en todo el universo. En Egipto tú no puedes hacer eso, en Arabia Saudita tú no puedes hacer eso, en Cuba tú no puedes hacer eso, en otras naciones tú no puedes hacer eso. Hay lugares donde la iglesia, el gobierno, por cuestiones culturales, como es el caso de cuestiones culturales de fundación, de la que los que fundaron esta nación fueron en su mayoría puritanos y fueron... en esta nación hay tolerancia. Y hay una especie de buenas relaciones entre la iglesia y el gobierno. Y yo siempre digo por el momento, pero yo creo que eso se va a mantener. Eso está muy fuerte en la cultura para quitarlo. Pero hay lugares donde no. Probablemente tú vienes de algún lugar donde tú sabes que eso no es así. Donde al gobierno no le importa la iglesia. Donde la iglesia no tiene derechos ninguno. Que no sean otros que los que ellos se puedan... ganar a sus propios esfuerzos. Que hay lugares donde no se pueden reunir, donde no los dejan reunirse, donde no tienen estatus ninguno. Y no importa, porque la iglesia es como un todoterreno, que la iglesia camina por donde sea. Amén. Es más, la iglesia como tal se inicia en un ambiente político hostil. Amén. Y la primera iglesia siempre fue así, gobernada por sus líderes, por sus pastores, amén, por sus supervisores, en la caverna, después cuando se empezaron a construir templos, donde sea, bajo Nerón, bajo Constantino, bajo el Papa, bajo los reformadores, siempre fue así. La iglesia, escuchen, esto es un organismo autónomo, que solamente funciona dependiente de la gracia y la soberanía de Dios. Amén. Amén. Cuando la iglesia empieza a mezclarse es cuando vienen los problemas históricos. Y dice, pastor, ya va a acabar. Bueno, miren, porque estamos hablando de los líderes en la iglesia, ¿verdad? Y hay ciertas características que tienen que tener los líderes de la iglesia. Y yo aspiro como pastor, y otra vez, esto es un mensaje para mis ovejas, yo aspiro como pastor que se cumplan con estas características. Miren, Hechos 6, del 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Oye, qué interesante que hoy en día, hace poco vi a un líder de una nación decir que el 70% de los niños, de los estudiantes, de toda una parte, no sabía interpretar lo que leía. Y qué importante, miren lo que dice aquí, dice, en aquellos días, como coincidieron los números de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los griegos, que son los más distantes, ¿verdad? En la oración, que las viudas de aquellos, pero es interpretación, uno le dice, ¿qué quiere decir con aquellos? No, ya no te lo digo, los griegos son aquellos, si fueran los hebreos dirían las viudas de estos, ¿verdad? Pero es interpretación, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, miren que habían líderes ahí, 12, establecidos por el Señor. Dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Noten, los discípulos, los 12 convocan, ¿verdad? Los 12 ven, supervisando la congregación, ve lo que hace falta, ve la necesidad. Y es una necesidad, noten, física si se quiere. Es espiritual porque es de la casa de Dios y todo lo que está bajo Dios es espiritual. Pero se trata de la administración de algo material. Amén. Y estamos hablando de la iglesia incipiente. Miren, nosotros estamos, queridos hermanos, nosotros aquí estamos viendo uno de los primeros problemas de índole material que enfrenta la iglesia. No tenían edificio, ese no fue un problema para ellos, pero hubo otro. La repartición del alimento, la repartición del sostenimiento, cualquiera que sea haya sido, entre las viudas. Y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad pues, escucha, porque te repito, es para ocuparse de algo material. Pero se conduce por la autoridad que debe ser. En primer lugar, Dios se lo reveló probablemente a través de supervisión a los discípulos. Los discípulos se pusieron a mirar esto, oyeron la murmuración y dijeron, oye, tenemos un problema aquí, hay que resolverlo. ¿Quién lo va a resolver? Cualquier Juan de los Palotes. Porque se trata de repartir las mesas, ¿no verdad? Repartir las mesas en la iglesia de Dios debe ser capaz de hacerlo cualquiera. Cualquier cuestión material en este lugar, en la casa de Dios, dejémoselo cualquiera lo puede hacer. Vamos a ver cuál fue el modelo que ellos usaron. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, miren, de buen testimonio, buena reputación, dice ella, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y de sabiduría, porque algunos se piensan que para gobernar la casa de Dios no hay que tener guiro, como dice, no hay que tener coco, y sí hay que tenerlo, ¿verdad? Sí hay que tener un poco de sabiduría y un poco de inteligencia y un poco de aptitud. Después vamos a entrar en eso, ¿verdad? Y digo aptitud con P, aptitud, ¿verdad? Dice, de buenos testimonios de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, y a veces los pastores tienen que ser llavear eso, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, que más tarde iba a entregar su vida para demostrar que era un varón, probando así que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles y les impusieron las manos. Quienes orando, dice, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles, si ustedes se dan cuenta, los apóstoles inician y concluyen esa elección, por lo menos con su bendición, ¿verdad? Y la gente está debatible si escogieron, es que hubo una votación, no parece así. Escogieron quiere decir que buscaron quiénes eran esos que reunían esas características, ¿verdad? Esos 7, esos son los primeros diáconos, los 7 diáconos. Los eligieron, ¿verdad?
Y entonces los apóstoles probablemente los aprobaron, porque si no, no hubieran orado por ellos. Dice los apóstoles, habiendo orado por ellos, amén. ¿Qué dice el texto? Impusieron las manos sobre ellos. O sea, los enviaron, les dieron el ok. Entonces, el tiempo ha avanzado, pero nosotros nos vamos a adentrar, conforme pasa el tiempo, sobre cuáles son las características, ¿verdad?, para ser líder, en base a ese pasaje y a otro, para ser líder en la iglesia de Dios. Porque además, yo quiero que, tú dices, ¿cómo uno se inicia como líder? ¿Verdad? ¿Por dónde entra eso? ¿Es una voz que se oye? No, el Espíritu Santo habla a través de nuestra vocación. Por eso la Biblia habla de vocación. La primera vez, y esto tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, no, yo hago esto porque yo no quiero, yo tengo. No, tienes que tener vocación. Por ejemplo, yo no soy pastor porque alguien me forzó a ser pastor. Cuando yo pienso atrás en el año, pues desde aún cuando me convertí en el 91, porque yo no empecé siendo pastor, yo empecé siendo predicar. Pero ¿qué pasó en mí? Alguien vino y me dijo, oye, predica. No. Cuando yo vi por primera vez a alguien predicando, algo en mí se iluminó. ¿Sabes? Esa es la vocación. Alguien en mí me dijo, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Yo puedo hacer eso. A mí me gusta eso. Y después tuve un montón de años para confirmar y perseguir. Obviamente después hubo llamados, después hubo tiempos especiales donde Dios me apartó, donde Dios usó un profeta, donde Dios me habló, donde Dios puso un versículo, donde Dios me llevó a una actividad y alguien proféticamente me separó y me dijo algo de parte de Dios. Todo eso vino después, pero de alguna manera el Espíritu Santo tuvo que poner en mi corazón el gusto, el deseo por eso, porque si yo digo, ay, predicar, no soporto predicar, que más me cae eso, ¿verdad? Nunca lo hubiera sido. Entonces, hay algo en la cuestión del liderazgo, y es aquí donde yo, terminando, quiero invitarte, es que tú persigas eso que te gusta. A lo mejor tú me estás mirando a mí y dices, ay, yo puedo hacer eso que hace el pastor. A mí me gustaría predicar también. Bueno, ese es el principio. A lo mejor hay otra esfera en la congregación, algo que tú dices, a mí me gustaría llevar eso, ¿verdad? Yo soy bueno tomando notas, a mí me gusta la historiografía, a mí me gusta escribir las cosas que pasan y llevar. Bueno, a lo mejor tú eres bueno para secretario, ¿verdad? Nada se te escapa. O a lo mejor tú dices, a mí me gusta la matemática, pero a mí me gusta la inversión, a mí me gustan los negocios, esas cosas. A lo mejor tú eres un buen tesorero. O a lo mejor tú dices, ay, a mí me gusta visitar a la gente enferma, me gusta estar allí, no sé, siento que Dios me usa, que les alegro la vida cuando llego, que tengo esa gracia. Pues a lo mejor ese es tu ministerio, ¿verdad? La visitación, o la misericordia. Pero, ¿qué es lo que te seduce en la obra de Dios? ¿Qué es lo que tú dices? A mí me gustaría hacer eso. A lo mejor tú dices, a mí me gusta hablar a la gente de Cristo, porque yo disfruto ese proceso, como el pescador. Miren, a mí me aburre pescar. ¿Sí? A mí y aquí, como en Houston, en Estados Unidos, hay una gran cultura de pesca. Yo creo que en Houston, bueno, en los dos lugares, aquí también, una cultura tremenda de pesca. Pero a mí no me gusta eso. Te voy a decir por qué no me gusta. Pues yo no soporto estar con una vara ahí una hora. Pero ¿sabe lo que me dice la gente que le gusta eso? Me dice, no, pastor, usted no sabe eso, tiene su cosa. Porque usted está allí, pero eso es un arte, usted está poniendo la carnada, y usted está esperando, y usted ya ha escogido el lugar y sabe dónde pican. Pero además usted se entretiene. Hay gente que dice, para mí eso es terapéutico, yo me siento con la vara y me pongo a pensar, hay gente que dice, se pone a orar. Por ejemplo, para mí es terapéutico hacer grill, y eso no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero bueno, para que te digo, ¿verdad? Bueno, quién sabe. No sé por qué me ha surgido a mí una idea de que por qué no hacemos un día aquí una caldosa. Descubrí que hay dos hornillitas pequeñas de esas
grandecita ahí en el cosa ese con su tanquecito. Y digo, oye, ¿por qué no nos reunimos aquí un sábado a hacer una caldosa? ¿Verdad? Y le repartimos al vecindario si quiere comer. Y la caldosa los CDR la tenemos aquí. Pero me gusta ponerme en el grill. Eso para mí es terapéutico. Solo, yo no necesito un moloto de gente que esté ahí conmigo. No, yo me siento ahí y me pongo ahí. Y para mí es un arte ver la carne como queda, si queda buena, si queda esto, poner acá, probar diferentes maneras. Para mí eso es un arte, para mí eso es una... Pero bueno, volvamos acá. La pesca. Hay gente, porque hay gente que piensa que dice, evangelizar es yo voy para donde hay un inconverso y digo, el Cristo te ama. No, de hecho, la Biblia habla, interesantemente, la Biblia correlaciona el arte del evangelismo con la pesca. Entonces a lo mejor a ti te gusta, tú disfrutas ese proceso paciente de tener la vara, ¿verdad? Esperando y conversando y tratando y haciéndote amigo de una persona para ganarla para Cristo. Y tú disfrutas eso. Y hay conversos que tardan tiempo, ¿verdad? Pero tú disfrutas. Como mismo demora que un pez pique muchas veces, a veces un converso demora. Pero a ti te gusta eso. Entonces tú eres un evangelista. Tú tienes ese don. Amén. Y puedo seguir por ahí para allá, como se dice. Los niños, la música, tantas cosas que hay. Pero tú lo sientes. El magisterio, enseñar, ¿verdad? Tú lo sientes. Por ahí empieza. Y después, Dios lo va confirmando. Y muy importante, tus hermanos tienen que confirmarlo. Y muy importante, el líder, el pastor que Dios ha puesto, debe confirmarlo también. Hay gente que dice por arriba del pastor. Hay gente que dice, pastor, ¿qué quiere hacer? El pastor dice, no, espera un poco. Todavía no estás listo. No, pues me voy para otra iglesia que ya siempre van a usar. Y después vienen los desastres. De eso vamos a hablar también. Ay, querido, bueno. Concluyendo esta primera parte. La iglesia tiene gobierno. No es de afuera. La iglesia no se rige por el gobierno de afuera. Eso tiene que estar clarísimo. La iglesia no se rige por el gobierno de afuera. La iglesia respeta el gobierno de afuera siempre y cuando el gobierno de afuera no se meta en el funcionamiento de la iglesia. Ahí ya, porque eso fue lo que trataron de hacer con los... Mire, si el gobierno gobernara la iglesia, los apóstoles no hubieran predicado jamás. Jamás. Amén. Ahora el gobierno le dijo a la iglesia, a los apóstoles, paguen taxes, y ellos fueron y pagaron taxes, pero no hay nada en la Biblia que diga que tú no puedes pagar taxes, ¿verdad? Ahora el gobierno le dijo, no prediquen, y la iglesia dijo, no. Hasta ahí las clases, ¿verdad? Hasta ahí las clases. La iglesia, el gobierno le puede decir, no se reúnan, y no, hasta ahí las clases. Si se reúnen los vamos a matar, nos reunimos en una caverna. Si son cristianos le vamos a pegar fuego, pues pegarnos fuego. Le vamos a tirar a los leones, pues tirarnos a los leones. Amén. Entonces, hermano, Dios ha establecido pastores y otros líderes delegados y son necesarios para, voy a introducir esta frase, la distribución del ministerio. La distribución del ministerio. Y no todos los ministerios son iguales. Eso es importante. Fíjense que, oigan esto, ¿cuál fue? Hubo dos motivos por la selección de los diáconos, dos motivos. La primera y más importante que se pone ahí es la murmuración, ¿verdad? Estaban las viudas de los griegos diciendo, oye, a nosotros no nos atienden como a las viudas de los hebreos, ahí qué pasa ahí, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, ups, eso es mal testimonio, eso hay que arreglarlo. Parece que hay alguien ahí que es hebreo y se le está yendo la manito. Siempre hay alguien en la iglesia que le gusta favorecer a los que son como él, ¿verdad? A los que son de su casta. A eso sí, y a los otros no, a los nuevos no, a los que no tienen la historia, a los que no son de la vieja, a esos no. No, a todos. Esa fue la primera, ¿verdad? Ese fue el primer motivo. Pero el segundo motivo, ¿cuál fue el primero? Dice, como creciera el número de los discípulos. Vean, está en el texto. Dice, y como creció el número de los discípulos,
¿Qué quiere decir? Que el origen del diaconado fue el resultado de un problema, de lo que llamamos buenos problemas, de crecimiento. Hasta ahí nadie había pensado en eso. Porque cada tamaño, lo que quiero decir es esto, el tamaño de la iglesia también dicta las necesidades. ¿Verdad? A veces la gente quiere, no, vamos a hacer esto, vamos a nombrar un líder de esto, y como decían allá en Houston, de momento hay un lugar con un montón de caciques y poquitos indios. ¿Para qué? El liderazgo es también la respuesta. Hay liderazgos que son como que son dones, como yo le dije, el evangelismo. Eso no hay que esperar, el don de sanidad y eso. Pero hay liderazgo dentro del funcionamiento de la iglesia que tiene que ir compaginado con el tamaño de la iglesia. Si no, tú tienes un montón de líderes y pocos subordinados. Amén, hermano, me hago entender, ¿verdad? Amén. Entonces, eso también, eso es sabio. Eso es sabio. Y hay bendiciones en una iglesia pequeña y hay bendiciones en una iglesia grande. Y hay desventajas en una iglesia pequeña y hay desventajas en una iglesia grande. Amén. De todo hay en la obra del Señor. Bueno, voy a dejarlo aquí. Me quedaba un texto, pero no quiero saturarlo. Me quedan dos, de hecho, de esta primera parte. Pero queremos que pensemos en eso, porque aspiramos a eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos otro interés. Yo, por lo personal, no tengo otro interés que el bienestar de nuestras ovejas. Amén. Y queremos que los mejores y los más espirituales de nosotros sean nuestros líderes. We need that wisdom. Necesitamos esa sabiduría. Amén. Y yo te invito a ti, porque aquí nadie está descartado. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, que sirva todo esto como aplicación, que sirva todo esto para traer a tu corazón dos meditaciones fundamentales. La primera es, ¿estoy yo listo para ser un líder? Me siento que reúno esas características. Y la otra es, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿No? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Porque para eso Dios te trajo aquí, para que seas productivo. Entonces, llévate esas dos asuntos principales para pensar. Amén. ¿Estoy yo listo? Y si no lo estoy, ¿qué me falta? Y lo otro es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Eso no es malo. No es malo. Fíjate que dice, el texto dice, si alguno anhela obispado, que es el pastorado, la supervisión, si alguno anhela obispado, dice, buena cosa desea. Buena cosa desea. Así que si tú anhelas de ahí para abajo cualquier liderazgo, buena cosa desea. Amén. Pídele al Señor, hermano, porque Dios nos va a bendecir, nos va a seguir bendiciendo. Y esta iglesia necesita liderazgo sólido, espiritual, sabio, ¿verdad? Comprometido, involucrado. Amén. Todas esas cosas las necesitamos. Entonces, que Dios nos bendiga, querido hermano.